Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con esta presentación de la materia de procesos de fabricación que es impartida por el docente Rivera Gaitán Al Raúl. Somos el equipo 1, el cual se encuentra integrado por Aguilar Mollinero David Giovanni, Tonel Roque Anil Jalil, Emigdioneris Santos Oliver e Ita Castro Ricardo Ernesto. Para esta materia de procesos de fabricación es impartida por el semestre número 4, somos el grupo Z. De entrada tenemos como un tema principal que es el asignado. En esta ocasión nos tocó los procesos industriales de plásticos térmicos, compuestos y termofraguantes, así como los materiales cerámicos. De entrada tenemos una introducción. El proceso de formación como tal para un profesionista en la ingeniería industrial es muy importante, ya que es un profesionista que está dotado de conocimiento en las ciencias de los materiales. Y conoce acerca de las proporciones de las herramientas necesarias para poder comprender su comportamiento en general, ya que existen muchas herramientas que podemos utilizar para diferentes campos de la industria. Algunos, pues, como bien se menciona aquí, son desarrollados adecuadamente en diseños de componentes, sistemas y procesos que sean confiables y económicos. También podríamos decir que de alguna forma están desarrollados adecuadamente para satisfacer una necesidad dentro de la industria, si es el caso de algunos materiales. Las ventajas de los compuestos como los plásticos son muy conocidas en la industria, ya que son seguros, los que los convierten en materiales adecuados para realizar diversos productos, por ejemplo los envases y embalajes de todo tipo. Otra de sus ventajas es que son ligeros, lo que permite ahorrar sustanciales de energía en su producción y en el transporte de mercancías envasadas. Son versátiles, lo cual quiere decir que tienen muchas aplicaciones, ¿no? Los podemos utilizar desde la industria automotriz, en la industria eléctrica, para el recubrimiento del cobre, por ejemplo, en la electrónica y en la construcción, por ejemplo, el poliestireno, que es utilizado en casetones para realizar las losas de las casas. En agricultura también son muy utilizados, en la medicina, como por ejemplo para embalajes de ciertos productos o medicamentos o gasas que puedan ser cubiertos por una capa delgada de plástico con la finalidad de que no se introduzcan contaminantes o partículas. Y en el envasado y en la industria de los videojuegos, también del ocio, por ejemplo, se utilizan algunos plásticos principalmente para desarrollar equipos de entretenimiento como los videojuegos. Como algunas otras de las ventajas que tenemos de los plásticos es que suelen ser muy resistentes y duraderos. Esto quiere decir que pues poseen una estructura molecular, ¿no? La cual podemos
jugar un tanto con ella para poder realizar el plástico a nuestra mejor conveniencia, dependiendo de las características y necesidades que necesitamos satisfacer. Por ejemplo, si necesitamos una bolsa, pues podemos hacer un plástico menos denso. En cambio, si necesitamos realizar una parte automotriz la cual lleva un plástico, pues tendríamos que adecuar su estructura molecular para que sea más resistente y hacer un parachoques o contenedores. Y también podemos hacer tuberías, además de que otra de sus principales ventajas, como se menciona, es que son reciclables y pueden ser utilizados de nuevo mediante una gran variedad de métodos. Por ejemplo, el reciclar un plástico no solamente conlleva el área de tirarlo a un recipiente adecuado, sino lleva todo un proceso el cual tendremos que seguir para poder volverlo a reutilizar. Como se muestra en la imagen, pues aquí tenemos en la industria del envasado, puede ser una industria de refrescos o de jugos o de agua, donde, como bien se muestra en la imagen, es un plástico y el cual lleva una inyección de aire, lo cual hace que se forme una botella. Y dentro de esa botella pues puede llevar un líquido, sea jugo, agua o contener otra sustancia. El objetivo de los plásticos o el objetivo de como tal la investigación pues es conocer las normas de seguridad que intervienen en el procesamiento y reciclado de los polímeros. De no seguir con estos procesos no podemos tener un correcto reciclado. La segunda sería dar una introducción a los materiales plásticos más usados en la industria y sus aplicaciones. Algunos, por sus cualidades y características, son más requeridos para la industria que otros tipos de plásticos. Todos son requeridos, todos son importantes y son valiosos, pero algunos, por sus características, son más utilizados para la industria o para ciertas industrias. Conocer la manufactura de los plásticos, como bien lo mencionábamos, pues existe todo un proceso para poder realizar un correcto envasado de un jugo o un agua. Conocer el funcionamiento de una máquina inyectora. Conocer el funcionamiento de una máquina extrusora. Y por último, conocer el funcionamiento de máquinas para reciclado como la trifuradora y la compactadora. Como lo vamos a ver más adelante, pero como por ejemplo, la máquina inyectora es una máquina en la cual tiene cierto grado de polímero y se le inyecta aire con la finalidad de poder darle forma a ese polímero y pues adquiera dureza o rigidez. Como bien se muestra en la imagen, pues ahí tenemos plásticos que están en un proceso de dilatación, están a una temperatura pues alta en grados Fahrenheit, lo cual hace que las estructuras moleculares se dispersen y pueda ser más manipulado el polímero para obtener así un molde en el cual va a ir vaciado y va a obtener una forma ya al enfriarse. Algunos de los riesgos físicos a los que estamos expuestos dentro del tema en general, podríamos hablar del riesgo físico
Existe una amplios variedades de riesgos que se corren dentro de la industria, principalmente al trabajar con una máquina de formación se está expuesto a riesgos mecánicos. Esto debido al movimiento de las máquinas, sistemas de presión, neumática e hidráulica. Aunado a ello, pues el ruido que genera, el calor también, porque al estar sometido a arduas horas de trabajo, pues tienden a emitir calor, y las vibraciones que pueda generar el equipo también. Con el ruido viaja las vibraciones a través de las estructuras, las cuales pueden producir lesiones graves al operador u a otra persona que esté cerca dentro del área. Es importante mencionar que debemos de contar con un equipo de protección adecuado, con un EPP correcto, entre los cuales puedo mencionar pues el casco, botas de seguridad, guantes, lentes. Es indispensable contar con eso para emitir las lesiones y los riesgos físicos que pueda ocurrir debido al funcionamiento de las máquinas. Para protegerse de esos peligros es importante conocer el funcionamiento además de las máquinas. Es importante que los operarios tengan una adecuada y correcta capacitación en el uso de máquinas para mitigar los riesgos físicos a los que puedan estar expuestos ellos y las personas que están al lado o que se encuentran trabajando a los alrededores. Las partes de los movimientos que podría generar una lesión para evitar la exposición innecesaria a estas y utilizar elementos de protección como lo habíamos mencionado anteriormente. En la imagen tenemos a un operador que está con una bailarina, la cual pues emite una vibración y un golpeo al suelo con la finalidad de compactar la tierra para posteriormente poner una capa de concreto hidráulico. Pero aquí existe un gran riesgo, ya que por un descuido o una negligencia puedes apachurrarte el pie, ¿no? Y un riesgo así conlleva grandes lesiones. Además del riesgo físico, tenemos los riesgos eléctricos. En lo que respecta a la parte eléctrica, es necesario tener los cuidados básicos, como son el no operar el sistema bajo humedad extrema. Quiere decir que no podemos estar operando en un área donde tengamos corriente eléctrica, una zona donde haya mucha agua o humedad. Por obvias razones podemos provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica en nuestro cuerpo. O por otra parte, que tengamos manos húmedas o humedecidas o usando joyas y elementos metálicos que podrían generar un cortocircuito. En lo que concierne al inicio de los procedimientos de conexión eléctrica de las máquinas de conformación de plástico, se debe encender la alimentación principal y abrir el sistema de control eléctrico y energizarlo para su posterior uso. Existe todo un manual básicamente que recomienda lo que es la Comisión Federal de Electricidad, el cual te habla de las instalaciones eléctricas que puedas hacer en tu domicilio, pero aunado a ello también te habla sobre las instalaciones eléctricas que puedes hacer en la industria o para un determinado negocio. No es la misma capacidad en cuanto a watts que requiere una casa de un particular si lo comparamos con el de un negocio. Es mucho más. Los aparatos electrodomésticos, la iluminación, así como las personas que están ahí, pues requieren de más
más energía, todo eso, más demanda, por ende más energía eléctrica, a comparación que si estás en un domicilio donde viven 2 o 3 personas, pues generas menos consumo eléctrico, lo cual inhibe los riesgos eléctricos que se puedan generar por un descuido. El riesgo mecánico, ya vimos lo que fue el riesgo físico, el riesgo eléctrico, ahora vamos con el riesgo mecánico. La disposición del puesto de trabajo mantiene alejado al trabajador de riesgos mecánicos, pero se debe tener cuidado con el movimiento del embolo o sillo en el momento de plastificar o inyectar, el cual se hace repentinamente cuando la leva toca uno de los interruptores de comienzo o final de la carrera, y este se desplaza de tal forma que puede golpear o atrapar a otra persona o objeto que esté en el recorrido normal de la máquina. Otros riesgos mecánicos que se producen con menor probabilidad por el diseño de la máquina son el de la unidad de cierre, ya que el operario es quien acciona esta unidad, y de lo anterior la única forma por la cual se podría generar una lesión es que otra persona introduzca la mano o otro elemento mientras el operario cierra la unidad. Otro riesgo sería el acercar la boquilla de la máquina al canal de llenado del molde, en el cual, como en el caso anterior, solo se puede producir si otro individuo se interpone entre el molde y la inyectora mientras el operario está realizando la aproximación. A grandes rasgos, el riesgo mecánico implica un descuido y una negligencia por parte del trabajador, ya que si de alguna forma u otra llega a introducir alguna de sus extremidades, como las manos o los dedos de la mano o incluso el brazo, puede correr el grave riesgo de perderlo, debido a que muchas de las maquinarias que se encuentran en la industria son mecanizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan un sistema de presión, el cual pues interfiere con el recorrido normal de la máquina, y al quedar atrapado el objeto pues puede ser básicamente despedazado o pulverizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú llegas a meter la mano, prácticamente te la deshace, ¿no? O queda prensado, te la aplasta. Entonces, el riesgo mecánico es muy riesgoso en extremo, al grado de poder llegar a perder una de tus extremidades, brazos, piernas o manos. Es importante pues tomar las medidas adecuadas de seguridad y cumplir con lo que está en el procedimiento de trabajo, así como los protocolos para poder operar esa máquina. Y nuevamente otra vez, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social establece normas para una adecuada capacitación de personal cuando se requiera o se necesiten las operaciones o áreas de trabajo, poder desarrollar ese trabajo, la maquinaria correcta. Es decir, que el personal que está capacitando al nuevo personal para que utilice una maquinaria debe de contar con una certificación, capacitación, para poder utilizar adecuadamente esa maquinaria. Y si no la tiene así, no puede operar esa máquina. Si otro ejemplo sería, si en la industria existe un operador que maneja un montacargas, ese operador debe conocer al 100% la función del montacargas, y debe estar capacitado previamente para operarlo. Aunado a ello, debe de recibir una capacitación y retroalimentación cada cierto periodo de tiempo, cada 6 meses, por ejemplo, cada 3 meses, con la finalidad de inhibir los riesgos mecánicos que pueden ocurrir en la industria.
y en el correcto uso de las máquinas. El riesgo térmico. Ya hablamos del riesgo físico, el riesgo eléctrico, el riesgo mecánico. Ahora nos toca el riesgo térmico. Como bien ya vimos, existe toda una clasificación de los riesgos. Pero el riesgo térmico con mayor grado de peligrosidad es el térmico, ya que en la unidad de plastificación de cualquier máquina de conformado de plásticos está expuesta y es posible tener contacto con ella por equivocación. Generalmente esta unidad está compuesta por 3 bandas calefactoras y un cilindro plastificador, los cuales pueden producir graves quemaduras si se tiene contacto directo durante su funcionamiento. En el caso de la inyectora, durante la limpieza de la boquilla de la máquina o del canal de llenado del molde, es necesario usar elementos de protección personal con el fin de evitar quemaduras en la unidad de plastificación o la boquilla. Entre los elementos usados para este procedimiento están los guantes de carnaza, overol, pinzas, espátula y mascarilla. Como bien lo pueden apreciar en la imagen, el riesgo térmico pues es el simple hecho de estar expuesto a una temperatura durante demasiado tiempo, lo cual puede causar fatiga en los operarios, y en el caso de las maquinarias, pues estar demasiado tiempo en una máquina que emite radiación puede llevar a que te sientas mareado o desorientado si estás demasiado tiempo expuesto, y sin las medidas de protección adecuadas puede ser incluso perjudicial para la salud. Entonces es importante contar con el equipo de protección adecuado, y aunado a ello pues tener breves periodos de descanso, los cuales permitan disminuir el riesgo por calefactoras. El riesgo químico. Dependiendo del polímero termoplástico que se está procesando, es necesario tener diferentes cuidados y usar diferentes elementos de protección personal e industrial. Entre los más peligrosos para la salud humana al ser inhalados se encuentran los gases producidos por el etileno, propileno, fluorado y el policlorotrifluorileno y el politetrafluoriletireno. Respecto a seguridad de la máquina, que se debe tener en cuenta ciertos plásticos que pueden ser corrosivos, como el PVC, que es el cloruro de polivinilo. El riesgo químico claramente es la exposición a una sustancia química, la cual es utilizada en la industria para darle ciertos acabados al polímero. Algunas de las formas en las cuales tú puedes ingerir los químicos o estar expuestos a los químicos es como asfixiarte, que lo inhales directamente por la nariz y puedas asfixiar. Otra sería los corrosivos, que si te caen pues te quema. Los químicos irritantes, los sensibilizantes, además de los carcinógenos. Hay algunos químicos que por su naturaleza producen cáncer en el ser humano. Los mutágenos, los teratógenos, los reactivos, los que al mezclar químicos con otros químicos producen una reacción podría decir
química muy fuerte, la cual puede causar explosión o reacciones adversas negativas. Y las inflamables, hay químicos que pues al ser expuestos al fuego o al calor se inflaman, se prenden en fuego. Tenemos lo que viene siendo una introducción a los materiales plásticos. Los primeros materiales con las propiedades maravillosas que hoy se le atribuyen a los plásticos fueron los cuernos, y eran conocidos como asta natural, las pezuñas de los animales e incluso en ocasiones conchas de tortuga, que eran usados para fabricar peines y botones, entre otros artículos de moda o accesorios. Se usaron también polímeros naturales como la goma laca o la gutapercha, pero debido a su difícil recolección, recuperación o purificación, el primer paso a la búsqueda de polímeros sintéticos fue la modificación de materiales naturales que tratados químicamente resultaban en materiales duros, flexibles y elásticos, como el caucho vulcanizado, que el primero fue Charles Goodyear, quien descubrió que al combinar azufre en polvo con caucho natural mejoraba enormemente sus características. En 1999, el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrix Baekeland, 1863 a 1944, logró sintetizar un polímero de interés comercial a partir de moléculas de fenol y formaldehído. Este plástico se bautizó con el nombre de bakelita o baquelita, el primer plástico totalmente sintético de la historia. Los resultados alcanzaron por los mismos plásticos incentivos a los químicos y a la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros. En la década del 30, químico inglés descubrieron que el gas etileno polimerizado bajo la acción del calor y la presión, formando un termoplástico al que llamaron polietileno o PE. Hacia los años 50 aparece el polipropileno PP. Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro, se produjo el cloruro de polivinilo, también conocido como PVC, un plástico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para todo tipo para tuberías de todo tipo. Al agregarle diversos aditivos se logra un material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente usado para la ropa impermeable en manteles, cortinas y juguetes. Entonces, como breve introducción a la historia, primero fue un químico norteamericano de origen belga que logró sintetizar el polímero y crear el fenol y formaldehído. Posteriormente, al paso de los años, pues hubo otros químicos que se lograron desarrollar en la industria y de origen inglés, que lograron descubrir el gas etileno polimerizado bajo una acción de calor y presión, y posteriormente fue quien otro científico en los años 50 descubrió el polipropileno
y este a su vez fue reemplazado por el etilón. Reemplazó lo que es el etileno, un átomo de hidrógeno, para dar paso al cloruro de polivinilo, conocido como PVC, que se utiliza ampliamente en la industria y además es el que hacen con las conexiones hidrosanitarias de las casas. Plástico muy resistente y duro. Introducción a los materiales plásticos. También en los años 50 se crea la primera fibra artificial, también conocido como nylon. Su descubridor fue el químico Wallace Carothers, que trabajaba para la empresa DuPont. Formaban polímeros que, bombeados a través de agujeros y estirados, formaban hilos que podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación de paracaídas para las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente en la industria textil, en la fabricación de medias y tejidos combinados con algodón o lana. Aquí tenemos una clasificación de lo que son los plásticos, ¿no? Alguna vez hemos mirado una botella de plástico por la parte de abajo y tiene lo que es un triangulito guiado con flechas y tienen un número, ¿no? Entonces esa es, digamos, el tipo de polipropileno que tenemos, y también es un indicador de lo que es el reciclaje. Por ejemplo, en el 1, el PET, tenemos lo que son botellas blancas. Para el HDPE, que es de alta densidad, pues tenemos los envases que son utilizados para guardar sustancias como el suavitel, el cloro y otros químicos combinados con aromatizantes. El PVC, que como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues es con lo que se fabrica el plástico, que es muy resistente y duro. En el número 4 tenemos el LDPE, que es un poliestireno de baja densidad con el que se fabrican las bolsas de plástico. En el 5 tenemos el PP, que son las tapas con las que se fabrican las botellas, ¿no? En el 6 tenemos el PS, que son los vasos con los que se fabrican los famosos vasos térmicos, donde te sirven el café, ¿no? La bebida caliente, pero no te transmite el calor. Y en el 7 tenemos otros, que son los policarbonato y el acrílico, con los que se fabrican los discos de DVD, ¿no? Características de los plásticos: son compuestos constituidos por moléculas que forman estructuras muy resistentes que permiten moldeo mediante presión y calor. La American Association for Testing Materials, ASTM, define como plástico a cualquier material de un extenso y variado grupo que contiene como elemento esencial una sustancia orgánica de gran peso molecular, siendo sólida en su estado final. Puede haber tenido en alguna etapa de su manufactura fundido, cilindrado, prensado, estirado, moldeado, etc., diferentes formas o fluidificación mediante la aplicación juntas o separadas de presión a calor o calor. Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia-densidad alta, unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico eléctrico y una buena resistencia a los ácidos alcalis y disolventes. Tienen baja conductividad eléctrica y térmica y no son adecuados para utilizarse a temperaturas elevadas. Los plásticos son producidos mediante un proceso conocido como polimerización, ya sea por acción, por condensación o por etapas, es decir, creando grandes estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas. Las enormes moléculas de las que están compuestos pueden ser lineales, ramificadas o entrelazadas, dependiendo del tipo de plástico. Como características de los plásticos, pues tenemos una definición de la American Association
for Textile Materials. Luego entonces tenemos lo que son los tipos de plástico que en su estructura molecular, dependiendo del uso y las características para las cuales sean requeridos en la industria, pues vamos a necesitar diferentes compuestos lineales de las moléculas, las cuales determinan las características, si son densos, si son rígidos, si son moldeables, si se pueden estirar o son prensados, para las diferentes áreas de las manufacturas que sean requeridos. Clasificación de los polímeros. Como ya se mencionó anteriormente, los polímeros se pueden clasificar debido a su estructura y comportamiento al calor. Los primeros polímeros o los polímeros se clasifican en elastómeros, termoestables y termoplásticos. Vemos la clasificación de los plásticos termoplásticos. Sus moléculas se encuentran más cercanas y pegadas entre sí. Termoestables se encuentran más dispersos, pero a manera de malla. Elastómeros se encuentran más alejados y dispersados entre ellos. Y vamos a ver cada una de las definiciones de los polímeros. Los elastómeros son compuestos químicos cuyas moléculas consisten en varios miles de monómeros que están unidos formando grandes cadenas, los cuales son altamente flexibles, desordenadas y entrelazadas. Cuando son estirados, las moléculas son llevadas a una alineación y con frecuencia toman una distribución muy ordenada, cristalina, pero puede que las dejen en tensiones, retornan espontáneamente a su desorden natural, un estado en que las moléculas están enredadas. Y pues para este tipo de elastómeros tenemos lo que viene siendo las llantas del carro, que pues estas tienen un caucho y son muy resistentes, pero a su vez muy flexibles y a los impactos también, para que el carro pueda circular correctamente por la terracería, el concreto o viajar grandes distancias. Los termoestables. Los polímeros termoestables son aquellos que solamente son blandos o plásticos al calentarlos por primera vez. Después de enfriarlos no pueden recuperarse para transformar posteriormente. Es un material compacto, duro, su fusión no es posible, la temperatura los afecta muy poco, insoluble para la mayoría de los solventes, y encuentran aplicaciones en entornos de mucho calor, pues no se ablandan y se carbonizan a altas temperaturas. Bueno, los termoestables tienen características que son muy rígidos y nada más se pueden hacer una sola vez y ya nada más. Ya no se pueden volver a calentar y tomar otra forma. No les afectan mucho las altas temperaturas ni tampoco se ablandan. Y como por ejemplo tenemos lo que son las cucharas para cuando vas a cocinar, algunos de nosotros como recipientes para las tapaderas de los cafés, y las cucharas en sí, pero no la parte metálica, sino como el mango de estos, así como de sartenes. Según su componente principal y características, algunas de las clasificaciones de los polímeros termoestables son resinas fenólicas, resinas de poliéster, resinas ureicas, resinas epóxicas, poliestireno, poliuretano, resinas de melamina y líneas polímero. Esa es como la clasificación que miramos anteriormente, su estructura molecular. Algunas son lineales, otras son tendentes a chocar entre ellas o entrelazarse, y otras sí se entrelazan por completo. Por último, en los termoplásticos, que son utilizados ampliamente en las tapaderas
de las botellas, así por su gran rigidez. Las resinas termoplásticas son fáciles conformables al aplicarse las temperaturas y presión. Entre los métodos más usados para su manufactura se encuentran la inyección, extrusión, soplado y termoformado. La temperatura máxima de trabajo para los productos moldeados son bastante más bajas que la temperatura de ablandamiento o de fusión, usualmente alrededor de la mitad de la temperatura de fusión correspondiente. Variaciones en los esfuerzos mecánicos o condiciones ambientales pueden reducir los márgenes de resistencia del material. Otra característica de estos materiales es su tendencia a absorber agua, ya sea del ambiente o por inmersión. En general, los termoplásticos se pueden clasificar en referencias a su arreglo molecular, lo cual influye en su proceso de fusión, solidificación y puede determinar las propiedades físicas y mecánicas. El proceso de manufactura de los plásticos, dependiendo del tipo de plástico, se puede emplear. Existen diversas formas de manufactura, como se mencionó anteriormente. Los termoplásticos son producidos por procesos de inyección, extrusión, soplado, termoformado. Para los plásticos termoestables se encuentran el molde por compresión, el moldeo por transferencia de colada. Tenemos un breve sistema de cadena que nos muestra cómo son residuos plásticos no peligrosos, triaje y desconfina, contaminación mecánica, triturado, lavado y separación, secado, función y extrusión, granseado, empaquetado y venta para su uso industrial. En perfilería y moldeado. Vamos a ver lo que es en proceso de inyección. Consiste en introducir el plástico granulado dentro de un cilindro, donde se calienta. En el interior del cilindro hay un tornillo sin fin que actúa de manera igual que el embolo de una jeringuilla. Cuando el plástico se reblandece lo suficiente, el tornillo sin fin lo inyecta a alta presión en el interior de un molde de acero para darle forma. El molde y el plástico inyectado se enfrían mediante unos canales interiores y por lo que circula agua. Por su economía y rapidez, el moldeo por inyección resulta muy indicado para la producción de grandes series de piezas. Por este procedimiento se fabrican palanganas, cubos, carcasas, componentes del automóvil, etc. Y miramos lo que viene siendo el plástico en bruto, el cual es inyectado a presión por un plástico fundido y después una pieza objetivo que viene siendo el molde, la unidad de inyección, el moldeo, unidad de inyección y en general conforma la máquina inyectora de plástico. Básicamente es un embudo donde se le inyecta el plástico y sale bajo presión y se hace la inyección en el molde. A su vez este tiene chorros de agua que lo enfrían y le dan forma a la pieza con el molde. Ciclo de moldeo. Se cierra el molde. Segundo, se calienta para plastificar el material manteniendo la temperatura del cañón. 3. Se empuja el material caliente hacia la cabina del molde. 4. El tornillo mantiene la presión hasta que se enfríe el plástico. 5. El tornillo se retrocede para recoger material nuevo de la torba y plastificar nuevamente. 6. Se abre el molde y se extrae la pieza. Como vemos en la imagen, se muestra el sistema de alimentación, el embolo de inyección, 2.100 kilogramos sobre metro sobre centímetros cuadrados, cámara de calefacción y molde de presión. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de la extrusión. En el proceso más importante de obtención de formas plásticas en volumen de producción es un proceso continuo en el que la resina es fundida por la acción de la temperatura y fricción, forzada a pasar por un dado que se le proporciona una forma definida y enfría finalmente para evitar deformaciones permanentes. Se fabrican por este proceso tubos, perfiles, películas, mangueras, láminas, filamentos y pallets.
Y vemos más o menos el proceso en lo que se muestra en la imagen de lo que es la extrusión, similar, muy parecido a lo que es la inyección. Es una torba de plástico, el cual lleva un tornillo y un motor y un cañón, y es calentado para que el plástico sea fundido y posteriormente entra un cabezal, el cual hace el proceso de la extrusión. Máquina extructora. Una máquina de extrusión consta de un eje metálico central con a la vez helicoidales, llamado uncillo o tornillo, instalado dentro de un cilindro metálico o cañón revestido con una camisa calefactadora de resistencias eléctricas. En un extremo del cilindro se encuentra un orificio de entrada para la materia prima donde se instala una tolva de alimentación, generalmente de forma cónica. En ese mismo extremo se encuentra el sistema de accionamiento del uncillo, compuesto por un motor y un sistema de reducción de velocidad en la punta del tornillo. Se ubica la salida del material y el dado que da forma final al producto plástico. En este caso todos hemos mirado lo que es una máquina para hacer churros, en donde la parte de arriba se le pone la masa y se le va dando vueltas. A su vez tiene un sistema de compresión y extrusión, el cual logra que la masa salga con una forma cilíndrica casi, pero estriado, y a su vez se va cortando y va cayendo a un balde donde se contiene aceite a temperatura caliente, la cual hace que el churro que la masa con la cual se compone el churro pues alcanza una temperatura correcta para posteriormente ser sacado y bañado en azúcar, perdón. Eso es lo que es la máquina extrusora, pero en sistemas que viene siendo para plásticos o poliestireno, también es calentado. La diferencia es que es calentada bajo resistencias eléctricas. Reciclaje y reutilización de los plásticos. Ya entramos a la etapa final. De lo que vimos fueron los riesgos de los plásticos, los tipos de plásticos, la historia breve como introducción a los plásticos, y posteriormente vimos lo que fueron los procesos de manufactura, así como de extrusión de los plásticos y cómo pueden desarrollarse los productos para la industria, dependiendo de las características y grado de estructura molecular el cual sea requerido para determinados procesos u objetivos o para realizar determinados productos. El reciclaje es una buena opción para contrarrestar la contaminación producida por el exceso de desperdicios plásticos sólidos. Hay 4 tipos de reciclajes de plásticos que se usan de acuerdo a la limpieza y homogeneidad del material con el que se cuenta. Empezamos con el reciclaje primario. Se usa con termoplásticos cuando se cuenta con materiales limpios y homogéneos. Para ello se deben separar muy bien de acuerdo al tipo de termoplástico con la ayuda de la marca registrada, luego limpiar para moler y peletizar de nuevo, convirtiéndose en nueva materia prima del mismo material original. Como ya miramos anteriormente, pues existe toda una clasificación de los plásticos, ¿no? Que si es 1, 2, 3, 4, 5. Reciclaje secundario. Este tipo de reciclaje no se obtiene el plástico original, sino uno con propiedades inferiores. Debido a la calidad de material a reciclar, pueden ser termoestables o plásticos contaminados. Esos materiales se muelen y funden dentro de un extrusor. Reciclaje terciario. Este degrada al polímero por compuestos químicos básicos y combustibles. Es fundamentalmente diferente a los tipos de reciclaje mencionados anteriormente porque involucra un cambio químico además del físico. Aquí las largas cadenas del polímero se rompen en pequeños hidrocarburos
monómeros o monóxidos de carbono e hidrógeno. Actualmente el reciclaje terciario cuenta con dos métodos principales: la pirólisis y la gasificación. Reciclaje cuartario consiste en el calentamiento del plástico con el objeto de usar la energía térmica liberada de este proceso para llevar a cabo otros procesos, es decir, el plástico usado como un combustible con el objeto de reciclar energía. Y tenemos la 3R, ¿no? Que reduce, recicla y reutiliza para tener una tierra más feliz. Por último tenemos lo que es la bibliografía. Toda la información fue sustraída de la industria del plástico de Madrid 2000, Asterland Royal, Ciencia e Ingeniería de los Materiales, México Topson y algunas otras páginas de organizaciones mexicanas como CIPEX y Polímeros Plásticos de estos científicos. Entonces, pues eso fue todo. Nos vemos aprendiendo sobre ingeniería de los materiales plásticos en la industria.